Entonces, esta prédica salió de lo que compartimos el viernes en la célula. El apóstol me manda el manual o la lección y nunca leo los manuales porque me gusta que el Espíritu Santo fluya ahí junto con ustedes, que vaya fluyendo, y no quiero tener nada preparado y con anticipación, que nos vaya llevando el Espíritu Santo. Pero lo leí porque es la primera lección del siguiente tomo. Y decía que es tiempo de volver a la iglesia primitiva. Los que estuvieron en la célula se acuerdan. Es tiempo de volver a la iglesia primitiva. Pero ¿de dónde vino este manual? No porque lo haya sacado de otro manual, es porque es lo que le está hablando el Señor al apóstol. Eso es lo que le está hablando el Señor en estos tiempos al apóstol. Es tiempo de volver a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ¿quiénes administraban a esa iglesia? Los apóstoles. Vamos a ir hablando, vamos a ir avanzando, ¿ok? Entonces, lo que decía el manual es que el Señor nos está llamando a todos a tener una mentalidad apostólica, una mente de apóstol, ¿ok? Por mucho tiempo, esa imagen de apóstol no figuraba. Desde 1817, algo así, no, mentira, 1517, que fue la reforma de Martín Lutero. Después de eso, los que administraron la iglesia eran pastores. Y no está mal que ministren los pastores, por supuesto que no, pero eran los que ministraban a la forma del pastor. Ahorita vamos a ver cómo funciona un pastor. A la forma del pastor funcionaba la iglesia. No fue hasta ya en estos tiempos, 1980, que por revelación de Dios se dieron a conocer los otros ministerios, que ya estaban en la palabra, pero que no les poníamos atención. ¿Cuáles eran los otros ministerios? ¿Cuáles son los 5 ministerios que dio el Señor Jesucristo? Y pastores. En el orden correcto es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Pero se operaba nada más en el de pastores. Así inició. Ahora, ¿cuál es la función del pastor? Todos sabemos cuál es la función del pastor, ¿verdad? Apacentar a las ovejas, cuidar a las ovejas, defender a las ovejas, enseñarle a las ovejas. Pongan atención en lo que estamos diciendo. Atenderlas. El problema fue que se volvió en muchos casos el único enfoque. El único enfoque era cuidar a la gente, apapachar al hermano, hacerlo sentir bien, que se sintiera cómodo, que estuviera a gusto. Porque ese es el pastor. Visitaba las casas, ora por los hermanos, todo el tiempo viendo por los hermanos. ¿Qué provocó esto en la iglesia? ¿Qué provocó en la gran mayoría de las iglesias? ¿Saben qué provocó? Una dependencia total del pastor. Eso fue lo que provocó, entre muchas otras cosas. Provocó que la gente se acomodara, que la gente no creciera en fe. Porque ¿para qué si tengo al pastor? ¿Para qué si tengo al líder ahí que ora por mí? ¿Para qué si le hablo todo el día? ¿Para qué si le estoy? ¿Para qué? Entonces, se acomodó la iglesia, no crecieron en fe, no tenían visión. Vino un deseo de entretenimiento, se llenó la iglesia de activismo.
Porque todo el enfoque era que mi hermano estuviera bien, que el hermano esté bien. Sí, porque vienen lastimados, entonces aquí vamos a estar bien, entonces aquí vamos a estar, y aquí vamos a tener fiestas, y aquí vamos a tener reuniones, y aquí vamos a estar come y come, y aquí viene a gusto, hasta glotonería se generó en la iglesia. Porque pareciera que es la función del pastor, el cuidarlos, el estarlos protegiendo todo el tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Saben qué generó también esto? También generó pastores frustrados, agotados, agobiados. ¿Por qué? Porque es bien difícil que te estén hablando toda la gente todos los días, a cada rato te estén hablando y a todas horas del día. Y les das tu tiempo y los visitas y oras por ellos y dejas a la familia y dejas a los hijos y quedaste de estar a tal hora con tu familia y no pudiste porque estás con el hermano y estás aquí y estás allá, y agobió a los pastores, cansó a los pastores y los frustró. Y lo peor del caso fue que se dieron cuenta que las ovejas no son recíprocas, que las ovejas no te pagan bien por bien. Hay sus excepciones. Se dieron cuenta que cuando no tenías tiempo para ellos, en lugar de entenderte porque estás bien ocupado, se enojaban y hablaban mal de ti y te calumniaban. ¿Y eso qué es el pastor? Te calumniaban. Y eso frustró a los pastores, decepcionó a los pastores, hirió a muchos pastores, y muchos de ellos así andan funcionando ahorita. Así siguen funcionando. Otros ya se jubilaron, dijeron, hasta aquí, hasta aquí. Pero porque hicieron dependiente a la gente de ellos. Los hicieron totalmente dependientes, hermano. Mira, invita a un hermano a la iglesia y ve por él todos los domingos y todos los jueves ve por él y tráelo y ve y tráelo, ve y tráelo. Y el día que no vas por él no viene. Y si dejas de ir por él, va a hablar mal de ti. Mira la hermana y muy acá y muy allá, pero mira, ya se olvidó de nosotros. Apoya económicamente a alguien, apóyalo y dale, y dale, y dale, y dale. Y el día que le dejes de dar porque tú no tienes, porque tuviste que designar dinero a otras cosas, ahí te encargo. Ahí te encargo cómo te van a maldecir y cómo te van a decir. Mira nomás. Hay sus excepciones, hay gente agradecida, pero no es el común denominador. No puedes hacer a la gente dependiente, no puedes nada más apapachar. El enfoque, nos desenfocamos. El enfoque, ¿cuál era el enfoque? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? Cristo. Y lo cambiaron y el enfoque se volvió las almas y el templo. Vamos a remodelar el templo y vamos a hacer esto para el templo y vamos a querer por el templo y vamos a agrandar el templo y vamos a ampliarlo para allá y para que cuando hagamos otro convivio que estemos más cómodos y vamos a comprar mesas para esto y vamos a comprar para el otro y el enfoque fue la gente. Se nos olvidó, hermanos, pero no los culpamos porque era la función del pastor. Pero se envolvió en eso y quedó atrapado en esa función. ¿Verdad? Yo tengo poco de pastor, así que todavía no me canso. Pero ojo, hermano, ojo con lo que te voy a decir. Si al cabo del tiempo, yo estoy para servirte, y háblame con toda confianza, se los digo de verdad, y los que me hablan saben. Adelante, adelante. Y los que me hablan saben, estoy para ustedes. Pero si al cabo de un tiempo tú me sigues hablando para todo y sigues dependiendo de mí para todo, quiere decir que yo no estoy haciendo bien mi chamba. Quiere decir que no te estoy enseñando, quiero decir que no te estoy llevando a Cristo, quiero decir que no estoy poniendo fe en tu corazón para que dependas del Señor. Quiere decir o que yo estoy haciendo mal mi chamba o que tú no quieres nada con el Señor. Punto.
Porque una persona no puede ser dependiente toda la vida. Eso quiere decir que no le importa el Señor, no le importa el reino, no le importa conocer a Jesús, no le importa llenarse del Espíritu Santo. O está pasando eso, o yo estoy haciendo mal mi chamba. ¿Verdad? Amén. No estoy enojado. No estoy enojado. Necesitamos subir de nivel. Necesitamos avanzar. Necesitamos crecer. No nos podemos quedar iguales. No nos podemos quedar iguales. Tenemos que crecer. Tenemos un ejemplo en Éxodo 18, del 13 al 22, y es Jetro. ¿Se acuerdan de Jetro? ¿Se acuerdan del suegro de Moisés que le dio un mega consejo? Y lo vamos a leer. Dice así: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés, el pastor, a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Jetro no lo podía creer, ¿verdad? Él va a visitar a Moisés porque le lleva a su familia, platican, hacen lo que sea, en la tarde-noche. Al otro día, Moisés sale tempranito de su casa, se va a su sillón, donde juzgaba al pueblo, donde aconsejaba al pueblo, y de repente se levanta Jetro, sale de la tienda y ve la filota, yo creo que vio la filota de gente, y ve a Moisés en la silla. Y yo creo que Jetro desde allá lo está viendo. Y regresaba a ver la fila, y como las tortillas no se acaba, se hace más grande. Ay. Yo creo que cuando Moisés dijo, se fue para acá, Jetro le dijo: oye, ven, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estás haciendo con el pueblo? ¿Cómo que estás aquí todo el día juzgando al pueblo? ¿Y tu mujer? ¿Y tus hijos? ¿Y tu vida espiritual? ¿Y tu comunión con el Señor? ¿A qué horas estás todo el día aquí metido? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Le dice Jetro. ¿Se imagina la escena? Que te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: pues soy el pastor. El pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tiene asuntos. Y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y todo el pueblo. La iglesia que se centra en la iglesia, el pastor que nada más está queriendo visitar a la gente y que nada más está orando por la gente y la gente le está hablable y le está diciendo: va a desfallecer él y va a desfallecer la iglesia. Porque ¿en qué momento me alimento? ¿En qué momento me lleno de Dios? Si estoy bien ocupado, si quiero comer y me están hablando por teléfono. Salud. Es como el agua estancada, hermano. Es como el agua estancada. Si nos centramos en la iglesia, no nos las vamos a acabar. Al ratito no nos vamos a soportar unos con otros. Por eso en las iglesias todos los ministerios están embroncados. ¿Por qué? Porque están ahí. El que dirige a las damas, el que dirige a los jóvenes, en la escuelita dominical, el que está aquí, y todo es aquí, y todo es aquí, y nos vemos el lunes, y nos vemos el martes, y nos vemos el miércoles, y nos vemos el jueves, y nos vemos el sábado, y nos vemos el domingo, y aquí estamos. Claro que nos vamos a sacar gordos, porque un día a lo mejor yo no vengo de humor, y paso por un lado, y tú me querías saludar, y yo no te saludé, y ya te acabaste al pastor, y ya te acabaste al hermano, y ya te acabaste medio mundo. Y los pastores iban a las iglesias y estaban ahí y comían en las casas y estaban con los hermanos y se enteraban de toda la dinámica de la iglesia, sabían todo lo que estaba pasando. Entonces venían al culto el domingo y predicaban. ¿Qué creen que predicaban?
lo que había visto allá, ¿no? A manera de exhortación. En lugar de exhortar a la gente ahí, exhórtalos, punto, boom, discreción, tú te vas y tú predicas del evangelio, desde el púlpito, la palabra. Pero no, como quieres que el pueblo agarre la onda, pues agarras la situación del hermanito para hablarle a todo el pueblo, pero el hermanito dice, aquí estuvo, si está hablando de mí. Y entonces cuando íbamos a ministrar a las iglesias, ¿qué crees que nos encontrábamos? Gente lastimada, herida, resentida, con el pastor, con los hermanos, con el líder. Eso es lo que provoca cuando estás metido todo el día aquí. Pero ¿qué dije al principio? Es tiempo de cambiar la mente. Una mente apostólica. No quiere decir que tengas un ministerio apostólico, pero sí una mente apostólica. ¿Vamos bien hasta aquí? Si no, díganme. Entonces, su suegro le dijo a Moisés, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, o sea, ministra a Dios, sé el sacerdote de Dios. Está tú entre el pueblo y Dios. Ministra a Dios, ministra. Tú eres el intermediario, ministralo. Llénate de Dios, llénate del consejo, llénate de la dirección, llénate de la instrucción. Dice, y somete tú los asuntos a Dios. Enséñale a ellos las ordenanzas y las leyes. Enséñale al pueblo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Enseñarles y enseñarles para que aprendan a funcionar de manera independiente, de que no tengan necesidad de estarle hablando a alguien. No quiere decir que no le hables al hermano, no quiere decir que no le hables al pastor, no quiere decir eso, pero quiere decir que puedas atender el asunto de manera inmediata. Y que sepas cómo sobreponerte ante las situaciones. Claro, puedes poner en el grupo, hermanos, los apoyen en oración. Hermano, eso sí es bueno. Hay una lista de oración y que nosotros oramos. Nosotros estamos orando en las madrugadas por todos ustedes. Estamos orando. Hermano, ore para que me vaya bien. Estoy orando por ti. Hermano, ore porque ando malo Estoy orando por sanidad. Hermano, quiero crecer, quiero avanzar. Estamos orando para que crezcas en fe. Estamos orando para que seas lleno del Espíritu Santo. Estamos orando para que el Señor despierte en ti los dones, los talentos y el propósito por el cual fuiste llamado. Estamos orando para que te levantes. Les dije el otro día, para que ustedes mismos vengan y digan, pastor, hermano, Octavio, ya estoy listo. Fíjate que el Señor me está hablando de esto. Vamos a estructurarlo. Claro, vamos a estructurarlo. Fíjate que estoy pensando en esto, el Señor me dio una visión, tuve un sueño, así, asá. ¿Cómo ves? Oye, está interesante, vamos a darle forma. Muéstrale las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Pero di conmigo, es tiempo de renovar la mente. Es tiempo de cambiar el enfoque.
Es tiempo, hermanos. Es tiempo. Dije hace rato, hay iglesias que son la excepción. Hay iglesias que tienen esta mentalidad apostólica y saben lo que están haciendo y saben a dónde van y tienen una visión y el pueblo conoce esa visión. Pero bueno, dijimos que la pastora decía que el apóstol decía que el Señor le decía que tenía que volver a la iglesia primitiva, a lo que hacía la iglesia primitiva, que había que hacerlo. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo operaba la iglesia primitiva? ¿Quién empezó la iglesia? ¿Cuánta gente? Los discípulos. 12 personas. 12 personas enviados, comisionados por el Señor, que primero eran discípulos, aprendices, discípulos, gente que quería ser como el maestro, gente que se sentaba a los pies del maestro, escuchaba la enseñanza del maestro, estaba atento al maestro. Eso es un discípulo. Los otros son oyentes. Le llaman nominales. Gente nominal nada más está en la iglesia, pero no escucha, no oye, no aprende, no avanza. Pero los discípulos están en constante aprendizaje y en constante crecimiento, porque quieren ser como el maestro. Ese es el objetivo del discípulo, ser como su maestro. Nuestro maestro es el Señor. Esos discípulos, primero eran discípulos, cuando se va el maestro, entonces tienen una comisión y al ejercer la comisión se vuelven apóstoles. En ese momento, de ser discípulos, pasan a ser apóstoles. Pero que no es el apóstol el que tiene muchas iglesias y que no es el apóstol el que tiene el mayor rango. ¿No es ese el apóstol? No. ¿Qué significa apóstol? Enviado, mensajero, el que lleva la palabra, el que proclama la palabra, el que anuncia el evangelio. Ese es un apóstol, alguien que está siendo enviado. Y le hemos puesto un nombre al apóstol. Y hay gente que, decíamos en la reunión del viernes, hay gente que cuando oye, es que mi apóstol, se desgarran las vestiduras, ¿verdad? ¿Cómo apóstoles en este tiempo? ¿Cómo? Apóstol es cualquiera que es enviado, hermano. Los discípulos eran discípulos en el momento que dejaron que se fue el maestro y empezaron a llevar la palabra, se convirtieron en apóstoles de un día para otro. ¿Y cuál era la comisión? Ir, según Mateo o según Marcos, ir y hacer discípulos. Y el otro decía, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa era la comisión. Id. Y el otro dijo, eso lo dijo en Mateo y en Marcos también dice, id. El objetivo de Dios nunca fue tener a la gente encerrada. Vamos a hablar de esto. No me malinterpreten. Vamos a hablar de esto. Pero el objetivo de Dios era ir y hacer discípulos. Vayan, hagan. Y también les dijo, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y a los confines, hasta lo último de la tierra. Pero siempre yendo, siempre avanzando. No dijo, y me serán testigos en Judea, y me serán testigos en su familia, y agarrarán ahí el barrio, y se van a concentrar ahí, y se me van a enfocar ahí, porque ahí los quiero encontrar cuando yo regrese. Ahí los quiero encontrar a todos, bien sentaditos, bien peinaditos, bien bañaditos, a todos, bien al tiro, los quiero ahí sentados. Cuando yo venga, ahí los quiero. Dijo eso.
Id. Entonces, ¿qué es un apóstol por definición? Un mensajero, un enviado. Hechos 13:1-3. Vamos a hablar de cómo operaba la iglesia primitiva. En Hechos 13:1-3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A Bernabé y a Saulo. ¿Y cómo dice el título que sigue? Los apóstoles predican en Chipre. En el momento que fueron enviados, ¿en qué se convirtieron? En apóstoles. Digan conmigo, mentalidad de apóstol. Esa es la mentalidad que debemos de tener nosotros en este tiempo. Mentalidad de apóstol. Pensar allá, más allá de las cuatro paredes. En eso estamos pensando. Hacia allá vamos, hermanos. Hechos 2, 41 y 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Verdad? Porque creemos que como el nombre es muy importante, la doctrina del apóstol, no, tiene que ver con misterios, tiene que ver con secretos, tiene que ver con fábulas, tiene que ver con emoción y tiene que ver con algo místico porque es el apóstol. Y la gente anda tras la fábula y trae el misterio ¿y saben cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era? Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, su vida, su resurrección, el mensaje del Evangelio, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu, de fuego, y vivir una vida en santidad. Esa era la doctrina de los apóstoles. No eran misterios, no eran cosas allá muy rimbombantes. No, era sencillo. Era un mensaje sencillo que la gente entendía claramente. Claro, aquí en la iglesia no vamos a predicar eso todo el día, porque el mismo Pablo dijo, ya es hora de que comemos cosas sólidas y seguimos en los rudimentos de la fe, dice como en el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Eso se te dijo cuando llegaste, esa fue la doctrina de los apóstoles que son enviados y ellos llevan ese mensaje sencillo. No tienes que buscarte un mensaje complicado. Un mensaje evangelístico siempre va a ser sencillo porque te va a presentar a Jesucristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esta doctrina que les estoy diciendo. Y también dice que ahí en el partimiento del pan. Y claro, porque es importante la unidad en la iglesia. Ahora vamos a entrar en la iglesia. De eso se trata la iglesia. No quiero perderme del orden que llevo aquí. Entonces, puse yo aquí que la iglesia era administrada por los apóstoles y en la medida que avanzaban y crecían,
Entonces iban estableciendo pastores, iban estableciendo obispos, iban estableciendo diáconos, establecían ancianos, que eran los que fungían como pastores prácticamente. En la medida que avanzaban ellos y que la iglesia crecía, iban estableciendo estos ancianos, gente que se encargara de una misión. Pero el que se encargaba tenía mentalidad apostólica. Ahorita vas a ver. Todos, dice, tenían una mentalidad apostólica. Aún, escribí aquí, cuando eran perseguidos, iban predicando el evangelio. Aún cuando los iban persiguiendo, iban de ciudad en ciudad y donde se paraban, predicaban el evangelio por la mentalidad que tenían. Hechos 6, del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto fue para establecer diáconos en la iglesia que sirvieran a las mesas, que sirvieran a la gente que estaba llegando. ¿Y esa gente cómo era? No, ya quisiera yo. Ya quisiera tener la mitad de esos diáconos. ¿Sí o no? Ya quisiera yo. Yo no sé tú, yo sé que tú estás en otro nivel, pero yo ya quisiera tener la mitad de las virtudes de estos diáconos, llenos del Espíritu Santo. Sabiduría. Varones de buen testimonio. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Empezaron a establecer ancianos, empezaron a establecer pastores. 1 Timoteo 3, 1, 7 habla de los obispos, que también eran los encargados, ¿verdad? Y dice la palabra, empieza diciendo, no lo vamos a leer porque es muy largo, dice, quiero leer Tito, que habla de algo similar, pero dice, el que desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que éste tenga estos requisitos. Pero estaban estableciendo gente, obispos, ancianos, gente llena del Espíritu Santo, hermanos. Conocemos a los diáconos. Entre ellos, los más nombrados como diáconos era Felipe y el otro era Esteban. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Quién fue Felipe? El que le predicó al etíope, al economista, al rey, al encargado de los tesoros de Etíope, ¿verdad? Que fue, lo abordó en el carro, le explicó la palabra que estaba en Isaías, lo bautizó, y en ese momento el Espíritu Santo lo toma, dice, y lo teletransporta al diácono, no al profeta, no al diácono, no al ungido de la iglesia, a mi hermano el diácono. Gente sencilla, gente de testimonio. Y el segundo, Esteban, que se paró en medio de la multitud y les empezó a hacer una cronología de los tiempos de quién había sido Jesús desde el principio hasta el fin. Los confrontó tanto que los tuvieron que apedrear. Y mientras lo apedreaban, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos. De entrada dijo, Señor, no les cuentes este pecado, no les cuentes. Todas estas pedradas que me están dando, míralos cómo están. No saben ni qué onda. No les cuentes. Pero ahí se le abrieron los cielos y vio a los ángeles y vio al diácono, hermanos. Tito 1, del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta. Le está diciendo Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño del nombre. Ya, yo me decepciono cuando leo, Señor, ayúdame. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vemos a Tito, que fue puesto como encargado de un lugar, ahora él estableciendo a su vez ancianos, maestros, pastores, obispos, y a eso es lo que estamos llamados. Pablo, el apóstol, replica pastores con mentalidad de apóstol, que a su vez se vuelven apóstoles. ¿Se dan cuenta? No se trata de replicar. Pastores replican pastores. Si tú estás acostumbrado a ver el pastor de una forma, de otra forma, la gente empieza con esa mentalidad de pastor, y cuando ya estás preparado quieres ser como el pastor y quieres estar ahí. Y también vas a abrir o vas a apoyar al pastor, o a lo mejor abres una misioncita y vas a estar y en la misma jugada, ¿verdad? Como aprendiste. Pero cuando eres un apóstol o tienes una mentalidad de apóstol, replicas gente con tu misma mentalidad, con tu misma visión de ir y salir allá afuera. Te reproduces. Pablo se reproducía con Timoteo, con Tito, y en todas las cartas que mandaba en las diferentes iglesias, pero aquí vemos un ejemplo claro de cómo establece a Tito como anciano, o como obispo, o como lo haya querido llamar, o como pastor, y Tito no se quedó como pastor solamente. ¿Qué hizo? Estableció otros pastores, estableció otros obispos, estableció otros ancianos, y esa es la obra que tenemos que hacer nosotros. Hay iglesias, hay movimientos importantes que sí funcionan. Yo conozco iglesias que crecen, y de esta denominación se generan 5 iglesias que salieron de aquí. Y luego de esas 5 iglesias, hay iglesias, no todas, de repente ves a una que desde ahí empiezan a salir otras iglesias. Y no los otros pastores, pero de este sí, porque este trae otra mentalidad. El otro nada más trae una mentalidad de pastor, de apacentar, de cuidar, de proteger, de guardar y estar aquí, y ahí se le va la vida. Pero el otro no. El otro sabe que tiene que enseñarle las leyes, los estatutos, la forma de caminar, una forma de vida, para que no sean dependientes de mí. Tengo que llevarlos al Espíritu Santo, conéctense con el Espíritu Santo, tienes que llevarlos a la oración, tienes que llevarlos a la comunión, a ser fuertes espiritualmente, porque hay una obra que hacer, hay que atender allá, y necesito que me ayudes aparte. Por supuesto. Aparte necesito que me ayudes. Entonces, como necesito que me ayudes, primero tienes que tener la misma mentalidad, pero 2, tienes que vivir en santidad, en integridad, tienes que ser hombre de testimonio, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Pero es necesario renovar la mente, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:23, en Romanos 12:2, se los voy a leer, dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, o que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Pero en ambos casos se está hablando de la renovación, de cambiar nuestra manera de pensar. Y este es el tiempo de cambiar la manera de pensar. No se trata de nosotros, hermanos, no se trata de mí solamente, se trata de Cristo, se trata de la obra de Dios. Claro que queremos tener una iglesia cómoda, pero no, y ahora y aquí, ahora le voy a poner un candelabro allá, y ahora otro candelabro acá, y ahora le voy a poner acá molduras, y ahora le voy a poner, y aquí me la vivo, ¿verdad? Aquí no las vamos a vivir, aquí, como si esto fuera eterno. Nada de esto se va a quedar. Si el templo fue destruido, un templo hermoso, lleno de piedras, hecho por artesanos, lleno de oro, fue destruido, ¿qué va a quedar en pie esto? ¿Acaso esta es la casa? El templo eres tú, mi hermano.
La casa de Dios eres tú. Entonces, vamos a renovar la mente. Según la definición de apóstol y lo que hemos platicado conforme a la palabra, ¿quiénes califican como apóstoles? ¿Quiénes entran en esa categoría de apóstoles? Díganme ustedes, ya se los dije. ¿Quiénes califican como apóstoles? Pues dijimos hace rato, todo el que es enviado, todo el que lleva el mensaje. Entonces, hay misioneros apostólicos, hay evangelistas apostólicos, hay pastores apostólicos. Y todo el que lleva la palabra se constituye un apóstol. Todo el que lleva la palabra. Y yo tengo un ejemplo bien claro que les platiqué el otro día de un amigo que él era misionero y andaba en las misiones y quería las misiones y de repente el pastor lo llama porque era un hombre íntegro, era un hombre de testimonio y el pastor lo llama y le dice, oye, necesito que te encargues de una iglesia. Y él le dice, y él se ofendió porque era amigo mío. Entonces él me contó de primera mano. Se ofende porque el pastor le ofrece una iglesia. Y él le contesta, pastor, si usted sabe que mi ministerio son las misiones, no es el pastorado, son las misiones, para eso me he preparado, para eso he estudiado, mi ministerio son las misiones. E inteligentemente el pastor le dijo, pues te mando de misionero a ese lugar. Se le aplicó. Eres misionero. Yo te quería de pastor en ese lugar, pero te mando de misión a ese lugar. Y todavía el pastor le dijo, y además está más cerquita del aeropuerto, ahí te va a quedar cerca para que vayas a otras misiones. Que viene. Pero en el momento él no lo entendía. Él estaba encerrado, encasillado en que él era misionero. Yo soy misionero. He estudiado para ser misionero, he practicado para ser misionero, he aprendido otro idioma para ser misionero. Yo soy misionero. Hermano, pero necesitamos que apoyes. Yo soy misionero. Y se ofendió cuando le ofrecieron el pastorado, que no era cualquier cosa. Se ofendió. Sin embargo, el hombre hizo una labor extraordinaria y está haciendo una labor extraordinaria porque le cambió la mentalidad. Le cambió la mentalidad y está bendiciendo la comunidad y se enroló con el gobierno y todas las cuestiones del DIF la lleva a cabo la congregación, porque si alguien sabe servir, si alguien sabe atender a las personas, son los cristianos. Y ahora ora por la comunidad, ora por los alcaldes, está invitado porque lo tengo y lo veo por todos lados. Y ahora ya se volvió un apóstol. Hay iglesias bajo él y va a las comunidades, ocupa un tiempo del año para visitar comunidades y establecer comunidades. Pero él es pastor, no es apóstol, él tiene su apóstol, él es pastor, con mentalidad apostólica. ¿Nos está cambiando el chip, hermanos? ¿Nos está cambiando el chip? No se trata nada más de nosotros, no se trata nada más de apapacharnos y de sobarnos el lomo todos los días y todos los domingos y todos los jueves. No se trata nada más de eso. Hay una misión mayor, hay un objetivo mayor. Se nos tiene que abrir la mente, se nos tiene que ensanchar el espíritu, la visión, se nos tiene que ensanchar. No hay nada más libertador, sanador, confortante que ayudar y bendecir a otros. No hay nada. Puedes tener un chorro de lana aquí, pero si no ayudas a nadie. Puedes tener poco dinero, pero sabes que ayudaste allá y sabes que eres, no, hombre, eres feliz, andas bien contento porque pudiste bendecir a alguien. No hay nada más gratificante que el dar y el bendecir y llevar allá afuera. Aquí nos vamos a jeder si nos quedamos aquí. Claro, claro. Entonces, yo escribí aquí, se los voy a leer porque no quiero que se me pasen cosas que escribí. La iglesia
ciertamente es un lugar de reunión, de convivencia, de compañerismo, donde nos podemos juntar aún para compartir los alimentos, no solamente la palabra, no solamente el alimento espiritual, sino también el alimento natural. Nos podemos venir y compartir. Y todo esto es necesario para generar coinonía, para generar lazos, para generar amistad, para fortalecer los grupos, para fortalecer los equipos. Es necesario esa convivencia. Por eso dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, permanecían también, dice, en el partimiento del pan. Y hablaba del partimiento del pan natural y hablaban de la cena del Señor, hablaba de los dos panes. A eso se refiere precisamente esa palabra específicamente. En el partimiento del pan, en el que compartíamos, el que nos podemos ver aquí y comernos unos ricos tamales y comernos una rica carne asada y comernos un rico asado. Claro, hermano, nos vemos. ¿Qué les parece si el próximo domingo convivimos y nos juntamos y nos enlazamos y nos hacemos entrañables entre nosotros? Eso es bueno. Eso es muy bueno, pero no puede ser todo el enfoque ese. No solamente el enfoque ese, no puede ser bajo ninguna circunstancia. Entonces, generamos amistades. Es también la iglesia un lugar de adoración, de oración, de proclamación del evangelio, de edificación, donde se atiende al necesitado. ¿Ok? Eso también es la iglesia. Es un lugar de compañerismo y de coinonía y de amistad, pero también es un lugar donde se predica la palabra, donde se edifica a la gente, donde se cuida al necesitado, donde se atiende al necesitado, también lo es. Pero, puse aquí, también la iglesia es nuestro cuartel de guerra. Es donde nos fortalecemos unos a otros, nos ministramos unos a otros, donde nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de fe, donde son afinadas y afiladas nuestras armas. Es en la iglesia. Aquí también somos afinados, somos afilados. Aquí venimos, descansamos, sacamos las armas, le sacamos filito. Aquí en la iglesia también. No solamente es el lugar de convivencia. No solamente es eso, es un cuartel. Aquí nos fortalecemos, aquí nos juntamos, aquí hacemos la estrategia, aquí tomamos consejo, aquí definimos qué vamos a hacer. Claro que lo podemos hacer con una carnita asada de vez en cuando, por supuesto. Nos vemos en la iglesia porque vamos a platicar cosas importantes y hacemos esto y preparamos los ministerios y establecemos y estructuramos porque también es un lugar para generar estrategia. ¿Estamos de acuerdo? No es un lugar para vivir aquí, para estar aquí todos los días, para venir todos los fines de semana. Al principio se nos unió mucha gente cuando nosotros abrimos, hermano. Y se fueron yendo. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen? Porque estaban acostumbrados al activismo. Había gente que estaba 3, 4 días en la iglesia y de repente nada más los domingos, pues se aburrieron porque yo estaba acostumbrado a ir a la iglesia. Estaba acostumbrado a estar ahí metido todo el día. Hay iglesias que están abiertas todos los días, todo el día. Y la gente llega y hace el aseo y se va y hace y comen ahí, tienen cocinita y hacen, comen y ahí están. Te digo porque me lo decían. No lo digo en mal plan, me lo decían. Entonces te acostumbras a estar en la iglesia todo el tiempo. Entonces pues me voy porque no estoy acostumbrado a conectarme con Dios en mi casa. No estoy acostumbrado a doblar rodilla en mi casa. No estoy acostumbrado a adorar en mi casa, ponerme alabanza, adorar y pasar tiempo solos con el Señor. No, estoy acostumbrado a estar en la congregación. Como un club social. Estoy acostumbrado a eso. No llamó el Señor a eso a la iglesia. Decía que es aquí donde afinamos nuestras armas, nuestro conocimiento de Dios, donde nos ponemos de acuerdo y hacemos las estrategias para alcanzar las almas perdidas que están allá afuera,
a través del Evangelio y para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, las oraciones de la madrugada. La oración de la madrugada no es una oración al aire. Levanten la mano los de la madrugada. No es una oración al aire. Es una oración específica. Punto 1, vas a orar por el ministerio, vas a orar por todos los hermanos que están aquí, vas a poner la cobertura, tú vas a hacer el protocolo. Punto 2, vas a orar por el apóstol, vas a orar por el pastor, vas a orar por los comisionados, vas a orar. Punto 3, vas a orar por el pastor tal, por el pastor patada y por toda la iglesia. Punto 4, vas a orar Es con estrategia, somos 12. Punto tal, vas a orar por la ciudad, vas a orar por Monterrey, vas a orar, en mi grupo está Monterrey, Estación Manuel, Ecatepec, El Potrero. Vas a orar por los 4, a 2 le tocan 1, y a 1 le toca 2 y al otro le tocan otros 2. Vas a orar por las carreteras, por las entradas y salidas. Vas a orar por los levitas, estamos orando por los levitas. Tú vas a orar por la escuela y tú vas a orar por las actividades. Todas las actividades que se llevan a cabo, cultos, vigilias, oraciones, campañas de evangelismo, se está orando estratégicamente. No nos levantamos a ver qué, no, nos levantamos y tenemos 5 minutos, en 1 hora tenemos que terminar. Porque hasta eso es clave. Y a veces no lo entiende, a veces la gente no lo entiende. Y quieres playarse en la oración 10 minutos y te tocaba orar te tocaba orar por Juanito y ya estás orando por Menganito y Fulanito y ya te fuiste en la oración. No, era por Juanito. Hay que escuchar, hay que ser efectivos, hay que ser eficientes. ¿Sí me explico? Y se te olvidó, y ya estás allá, y ya estás bendiciendo por otro lado. No, para eso tienes tu tiempo de oración personal. No estoy diciendo que no ores por eso. Estoy diciendo que para eso ocupa tu tiempo personal. Yo oro por ustedes, no ese tiempo. Imagínate, me toca orar por Monterrey. Yo estoy en Monterrey, Padre, y te pido por la iglesia, Señor, mira, aquí está Eric, pongo a Eric en tus manos, a Walter y a su familia. Ya. Imagínate los hermanos que me están oyendo. Ya se durmieron, cuando la responsabilidad de los otros hermanos es estar apoyando mi oración. Padre, yo pido por Monterrey que tu reino se establezca, y el otro está en su casa. Sí, Señor, así sea, Padre, en el nombre de Jesús, y enviamos tus ángeles poderosos en guerra. Y ahí estamos todos en el mismo sentir. Y eso se hace aquí en la iglesia. Empezamos a hacer los ayunos. No se trataba de hacer ayunos por ayunar, hermanos. Así no funciona. Se trata de hacer ayunos con propósito. Todo tiene una razón de ser. Nada puede ser al aire. Todo tiene que ser con enfoque, direccionado. Pero necesitamos una mentalidad apostólica. Ahí empezamos, con una mentalidad apostólica. Y entonces, esta es la parte importante, hermanos. ¿En qué momento se volvieron apóstoles los discípulos? ¿En qué momento? Cuando fueron enviados. Cuando el maestro se les va. Quisiste dar toda la idea completa. Yo te entendí. Cuando se les va el maestro, en otras palabras, de un día para otro. Fueron apóstoles de un día para otro. Hoy estaban aquí recibiendo, hoy estaban aquí aprendiendo, hoy estaban aquí llenándose de Dios. Se les va el maestro, los comisionan, y en el momento que dicen, pues ya, a mí me toca ir para allá, ¡pum! En ese momento dice la palabra, y los apóstoles. Pues no era Saulo, no era Bernabé, no era Octavio, no era Chilo, no, ahora es el apóstol. Pues no era Mari, no, es el apóstol. Porque en ese momento entendió la visión, entendió la comisión y se fue a llevar el mensaje, y en ese momento te conviertes en apóstol. Pero ojo lo que te voy a decir, hermano. Si hay algo que he aprendido de parte de Dios, es que según en el nivel que operes, son las armas que te da Dios. Es el equipamiento que te pone el Señor. Si tú no te consideras un apóstol porque llevas tu palabra, la palabra de Dios, difícilmente vas a recibir.
si no llevas esa mentalidad, si no llevas el enfoque, no, es que yo nada más soy un siervo. Sí, eso déjalo delante de Dios. Olvídate, eso déjalo delante de los hombres. Yo también no me considero a nadie, sin Dios no soy nada. Pero cuando estoy ministrando, abusado porque te puedes quemar. No vaya a decir una palabra que... Cuando estoy ministrando, no soy Octavio. Estamos en fuego. Estamos en llamas. Estamos siendo enviados, por consecuencia, equipados. Entonces, cuando tú vas y se te para alguien en el puesto y estás haciendo la función del apóstol, abusada, porque tu palabra tiene peso, tu palabra tiene poder. Y eso es lo que te quiero decir. Entonces, a veces nos detenemos para hacer la función de Dios. Nos detenemos, no queremos hacer las cosas. No, atrévete. El Señor te va a capacitar, el Señor te va a respaldar, el Señor va a poner un ángel delante de ti, el Señor va a llevar su espíritu, el fuego de Dios va a descender. Porque así es Dios. Y Él te va a dar las armas, la habilidad y el equipamiento según el calibre de la investidura que llevas puesta. Amén. ¿Cuántos apóstoles hay aquí? Cuando este video se haga famoso, cuando este video de YouTube se haga famoso, muchos nos van a criticar, ¿eh? Porque la gente se espanta cuando oye estas cosas. Ponte de pie. Ponte de pie. Porque cuando vayas con esa investidura sobre ti, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver los milagros ocurrir. Vas a ver las maravillas de Dios en tu vida y en las personas que estás orando, que estás ministrando, al que le estás dando una palabra. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver liberación, vas a ver sanidad, vas a ver restauración, vas a ver un montón de cosas por cuanto obedeciste, por cuanto te atreviste. Quiero que repitas conmigo. Este es el tiempo de levantarme. Es tiempo de renovar mi mente. Es tiempo de una mente apostólica. Es tiempo de manifestar la gloria de Dios. Es tiempo de establecer el reino de Dios en la tierra. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de operar en el Espíritu. Es tiempo de ser luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor necesita renovar nuestra mente. Necesita renovar nuestra mente. Si quieres subirle un poquito para que la gente se sienta en libertad de hablar, porque necesitan hablar.